Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa, diría yo, decano de la radio universitaria de la Universidad Católica. Digamos, por el tiempo transcurrido, por los años al aire, estamos muy contentos de seguir junto a ustedes. Y como ustedes saben, porque nos escuchan, que siempre nos gusta tener en el programa a quienes han pasado por la maestría de gerencia social, a quienes se formaron, digamos, o fortalecieron su especialidad en las aulas de la maestría y que presentaron una tesis, una investigación, por supuesto para graduarse de magísters, que siempre nos interesa conocer y discutir en este programa. Y hoy no va a ser, por supuesto, la excepción. Imagínense que una exalumna de la maestría, hoy magíster en gerencia social, hizo una investigación sobre el modelo de gestión y de participación de actores involucrados en lo cultural o en la pertinencia cultural de los servicios de salud en la provincia de Churcampa, en Huancavelica. Eso tiene que haber sido un trabajo intenso, porque además hay que hacer un trabajo de campo, hay que viajar. En fin, Connie Campos Salazar, magíster en gerencia social, nos acompaña. Yo quiero agradecerle muchísimo que esté con nosotros. Bienvenida, Connie, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí también contigo y con todos los radioyentes. Antes de entrar, digamos, al fondo de la investigación, cuéntame un poquito por qué quisiste ser magíster en gerencia social, digamos, ¿por qué te generó interés? Bueno, yo trabajo principalmente en áreas de desarrollo. Mi interés principal como profesional es precisamente contribuir a la mejora de políticas sociales, políticas públicas, y esto muchas veces está vinculado a cómo desde el mismo sistema público podemos ir mejorando procesos internos, pero también acompañados de otros actores importantes en un territorio, como pueden ser la empresa privada u otros actores sociales de base. Antes de entrar en la maestría, ¿ya habías trabajado en temas de desarrollo? ¿Qué habías hecho? Bueno, yo he trabajado por mucho tiempo en el Ministerio de Salud, alrededor de 10 años. ¿En qué áreas? En las áreas de promoción de la salud, precisamente un área en la cual se necesita de este diálogo con otros actores que están involucrados en una localidad. Te entiendo. Y no solamente a nivel multisectorial, es decir, con todas las otras carteras de gobierno, porque es importante entender que la salud es producto de una construcción social y por ende necesita de la articulación con otros sectores de gobierno. Hay muchas cuestiones de salud, muchos determinantes sociales de la salud, de las cuales el Ministerio de Salud no está únicamente como responsable. Entonces es importante no solo esta articulación con las otras carteras, sino también además con los distintos niveles de gobierno. Correcto. Han venido a este programa muchos exalumnos de la maestría, hoy magísters, que hicieron sus investigaciones de A2 y de A3, es decir, ¿no es cierto? Porque claro, en fin, hay investigaciones más complejas. ¿En tu caso estuviste sola en este proceso? ¿Alguien te acompañó? ¿Por qué fuiste sola en este camino? Bueno, este tema, el cual has mencionado hace un momento, sobre la pertinencia cultural en los servicios de salud, es un eje del cual yo ya había estado pensando desde hace mucho tiempo, incluso cuando estaba en pregrado. Entiendo. Yo soy comunicadora social de formación, pero desde los últimos años de la carrera decidí que, o tenía muy presente la idea de estudiar esta maestría, es decir, ya la había mapeado desde muy joven y creo que es una excelente oportunidad para poder desarrollar ese tipo de habilidades en cuanto a la gestión en materia de políticas públicas, y creo que pues la principal motivación fue esa. Así es, el pregrado ya estaba eso rondando tu cabeza, tú querías insistir y avanzar en el tema, ¿de acuerdo? Sí, sentía que era un reto personal que tenía que hacerlo por mi propia cuenta. Sí. ¿Por qué Churcampa? Digamos, ya cuando empiezas a plantear la investigación y el marco teórico de esta, ¿por qué Churcampa? ¿Por qué no el norte, digamos, del Perú? ¿O por qué no otra zona? ¿Por qué Churcampa?
Si bien es cierto, en nuestro país existen distintas iniciativas de adecuación cultural de los servicios de salud. Ujú. Tenemos iniciativas importantes también en el norte del país, en Cajamarca, también en el sur, Ok. en Ayacucho, en el Cusco. Y elegí Huancavelica porque, y precisamente esta provincia, porque fue representativa para nuestro país. Ujú. La experiencia que se vivió en Churcampa logra reconocimiento incluso internacional. Entonces, la motivación inicial fue la de poder identificar lecciones aprendidas que pudieran ser replicadas no solamente a nivel regional, sino que pudieran escalarse Claro. a nivel nacional, tomando como premisa, como referencia, el trabajo articulado que se intentó hacer en Churcampa, pero a raíz que iba adentrándome en la investigación y en el diálogo con los actores involucrados, me daba cuenta de que si bien es cierto, hay muchas prácticas o buenas prácticas de gestión, pero también es necesario una mirada autocrítica. Y en ese sentido, esta iniciativa me interesa muchísimo porque surge desde la sociedad civil. Es decir, no es una iniciativa propiamente del Ministerio de Salud. Ok. Recibe sí apoyo del Ministerio de Salud, pero ese apoyo es muy endeble. De acuerdo, pero estamos en el paso 3 antes del paso 2. Cuéntame del proyecto, ahora sí, de la investigación. ¿Por qué? ¿Qué era lo que querías medir, interpretar, entender de lo que estaba pasando en Huancavelica? Como estaba mencionando, si bien es cierto, esta experiencia es representativa, gana premios internacionales, esta experiencia además supone un antecedente importante en la formulación de una norma técnica para el Ministerio de Salud, la cual es la norma técnica del parto vertical Ok. con adecuación cultural. Ujú. Y en ese sentido, esa lógica de surgir desde la sociedad civil y que finalmente contribuye a una política nacional, me pareció sumamente importante de analizarse de tal manera que pudiera lograr Ok. esto que te comento hace un momento, ¿no? De ese Cuando dices sociedad escalamiento. civil, ¿estás hablando de ONGs? ¿Estás Sí. hablando de la academia? ¿De quién estás hablando? Esta iniciativa surge a raíz de la articulación de 3 ONGs, socios, Salud Sin Límites. Ya, Salud Sin Límites, está también la Asociación Calpa, ya. la Asociación Calandria Ujú. y la coalición de estas 3 en conjunto con Médicos Mundi, básicamente son las 4 instancias que implementan esta iniciativa y que tiene, pues, si bien es cierto, aspectos importantes que destacar a nivel de la gestión del proyecto que se formula y que se implementa. Lamentablemente hay muchas también limitaciones en el sentido de que, por ejemplo, en el ámbito local, el gobierno local, la municipalidad, fue poco participativa. Ok, ¿no? ok. Entonces, Se resintió la participación local. Sí, en realidad cuando debiera ser Por supuesto. el alcalde o Un la líder- alcaldesa, un líder absoluto en esto, exacto, ¿no? quien movilice todos los recursos de la comunidad a favor de una política local, que en este caso era básicamente el objetivo, el de reducir la mortalidad materna neonatal. Cuéntame algo para terminar de entender el panorama y terminar de armar el rompecabezas. ¿Churcampa y sus centros de salud ya desarrollaban estas prácticas? ¿O es debido a la presión de sociedad civil, a la implantación de un modelo que el MINSA dice, a ver, vamos a probar? ¿Cómo comienza esto a funcionar? Si bien es cierto, estas pequeñas iniciativas de las cuales he ido mencionando en distintas partes del país, eran pues unos primeros atisbos de cómo empezar a trabajar la interculturalidad, este enfoque en la atención desde los servicios de salud. Lamentablemente no era muy potente, es algo que todavía, incluso en la actualidad, el Ministerio de Salud tiene muchas limitaciones para realmente incorporar esta mirada intercultural, porque existe. ¿Por qué les cuesta tanto? Porque lamentablemente existe todavía una mirada en el sentido de que yo
adecuo mis servicios porque quiero seguir manteniendo una oferta. Es decir, voy a persuadir a la usuaria o al usuario del servicio con determinadas cosas que me está comentando que efectivamente necesita o demanda de mi servicio, pero esto lo hago únicamente para cubrir esa demanda, no porque realmente me interese establecer un diálogo intercultural con esta comunidad. De acuerdo a la revisión bibliográfica que hacía en mi investigación, encontré un texto muy valioso que es el de la interculturalidad en cuestión, y básicamente este libro nos habla de que existen dos niveles en establecer este diálogo intercultural, y muchas veces las políticas públicas en nuestro país, y específicamente en este caso el de Churcampa, radican en que en un primer nivel efectivamente yo quiero adecuar mis servicios, claro, colocando por ejemplo el color tierra en las instalaciones de la sala de parto vertical, para que esto de asimismo pues sirva como un espacio en el cual las mujeres puedan sentirse más cálidas, y es algo que ellas como si mismas, fuese su casa, su espacio común, como digamos, si fuese su casa donde tradicionalmente están acostumbradas a dar luz, y es algo que el servicio pues intentaba, nuevamente lo repito, ¿no?, colocar estas pequeñas demandas que, si bien es cierto, son cambios significativos, porque si uno va a Churcampa va a encontrar que en efecto las paredes son color marrón oscuro, ¿no?, para poder alentar a la intimidad. Como el adobe, digamos, ¿no? Sí, como el adobe, para poder recrear el ambiente. Pero, digamos, cuando tú planteas con pertinencia que la institución no tiene o le cuesta mucho poder otorgar en su labor cotidiana esta mirada intercultural, este enfoque intercultural, ¿te refieres a que la institución misma no tiene protocolos, no tiene políticas de aplicación de esa interculturalidad, o es que el personal de salud no está empapado de este enfoque, no comprende de lo que se trata, nunca ha trabajado así, entonces no lo aplica? Claro, para terminar la idea que estaba comentando hace un momento, en efecto, eso básicamente en este primer nivel de discusión del diálogo intercultural, donde yo busco persuadir a la otra persona, es a donde se queda únicamente nuestras políticas públicas. En cambio, lo que Fidel Tubino propone es que en efecto pasemos a un siguiente nivel, ¿no? A un siguiente nivel en el cual conozcamos realmente en qué condiciones se está dando este diálogo. No se trata de persuadir al otro, sino de establecer un consenso con el otro. Entonces, y ahí radica la principal diferencia. Es por eso que considero que el personal de salud siempre tuvo la sartén por el mango, es decir, siempre definió qué tipo de prácticas, principalmente las que no son dañinas para la salud de las mujeres, pueden ingresar al sistema. Pero aquellas que aquellas que son calificadas como un riesgo están fuera del sistema. Por ejemplo, el uso del agua de guinda, que es una bebida, es una forma de mitigar, lo utilizan para mitigar el dolor las mujeres durante el parto y para poder acelerar también la dilatación. ¿El agua de guinda es una bebida alcohólica? ¿Es una bebida es medicinal? Es medicinal. De plantas. Sí, de plantas, exacto. Es medicinal. Y había médicos que no querían. Habían exactamente profesionales de la salud que se rehusaban a que las mujeres tomaran ese tipo ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que, si bien es cierto, el agua de guinda hace que de 1 de dilatación pases a 10 de dilatación en un corto periodo de tiempo, lo cual supone un riesgo efectivamente, pero se puede llegar a consensos. Por ejemplo, no de plano decir, no, esto no entra al sistema sanitario, esta práctica la rechazo. Entonces, eso lo interpreta la usuaria y su familia como pues una forma de agresión también, porque no se están valorando sus costumbres, cuando en realidad, por ejemplo, el personal de salud
lo que podría haber hecho es decir, bueno, estás en uno de dilatación, bueno, todavía no se recomienda el uso de esta planta medicinal, puedes esperar hasta estar en dilatación 6 o 7, ¿no? Para luego ya… a eso te refieres con negociación, exacto, con acuerdo. De alguna manera llegar a un consenso con la familia y con la usuaria, porque no solamente está involucrada ella, sino también… las personas que están a su alrededor, las personas en quien más confía. Okay. Me tengo que ir a la pausa, pero antes de eso, para terminar esta idea, esta negativa, por ejemplo, al uso del agua de guinda o al uso de determinados colores por parte del personal en salud, por parte de los médicos principalmente, ¿nace de un asunto de mala fe, de no entender que somos diferentes, que este es un país con unas multicultural y con una mirada… y que hay que tener una mirada en ese sentido? No sé, digamos, no me explico por qué es tan difícil establecer estos bienes que no parecen ser tampoco tan complejos, pero al mismo tiempo son tremendamente complejos. Sí, en efecto, son algunas de las cuestiones que se pueden ver en el servicio de salud per se. Sin embargo, por ejemplo, si uno lee la norma técnica para el parto vertical con enfoque de interculturalidad y con enfoque de derechos, incluso que esta es la nueva versión que se hace sobre la iniciativa que salió en el 2009. En la actualidad hay una versión actualizada de esta norma técnica de la cual comentaba, que es del 2016, y que sin embargo ambos documentos son bastante verticales en el sentido de que todavía tenemos esa mirada de ese paradigma hegemónico en donde quien tiene el poder dentro del servicio de salud y quien tiene la última palabra es el profesional de la salud. Todavía, lamentablemente, los profesionales de la salud siguen siendo formados en la universidad bajo un esquema médico, un esquema de medicina occidental que no admite… El médico todopoderoso, además, exacto, ¿no? Que no admite otras miradas, que no admite esta construcción de diálogo con la usuaria, con el usuario del servicio de salud. De acuerdo, ya entendí entonces el panorama. Quiero irme a la pausa, pero al regresar quiero proponerte que me cuentes del trabajo de campo. ¿Viajaste, no viajaste? ¿Con quién hablaste? ¿Hiciste entrevistas a profundidad, estadísticas, todos los detalles de tu investigación? Connie Campos, muchas gracias por estar con nosotros. Pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Connie Campos Salazar, magíster en Gerencia Social, nos acompaña y nos está hablando de su investigación que tuvo que ver con una experiencia en la provincia de Churcampa, en Huancavelica, una experiencia de los sectores de salud que aplicaron un modelo de gestión y participación donde los actores involucrados tenían una pertinencia cultural, una mirada cultural, intercultural de lo que se estaba haciendo en esa localidad, en ese centro de salud. Connie, ¿viajaste? ¿Cómo fue la investigación? Sí, me encargué del trabajo de campo, viajé hasta Churcampa. Previamente hice una parada en Ayacucho porque necesitaba hablar con la obstetra que estuvo durante mucho tiempo acompañando a las mujeres en Churcampa a dar a luz y a dar a luz pues de manera vertical. Entonces necesitaba conversar con ella, saber de su testimonio, de cómo es que fue trabajando en esta comunidad. Lamentablemente ella ya no está en Churcampa, ella tuvo que hacer un cambio de plaza en el hospital de Huanta, entonces fui a buscarla hasta allí, conversé con ella. ¿Qué contó? Me contó muchísimas carencias en relación a cómo es que se llevaba ese tipo de iniciativas en el servicio de salud. Lamentablemente, el apoyo del establecimiento no fue lo suficientemente potente como para hacer frente en la comunidad, frente a las autoridades locales, para que realmente se compraran el pleito, ¿no? Entonces, hubo poca participación del gobierno local, como lo mencionaba, y
y también de parte del Ministerio de Salud muy poca supervisión, en el sentido de que el acompañamiento, si bien es cierto, ellos tenían conocimiento desde el Ministerio de Salud, pero el monitoreo, la asistencia técnica fue muy débil, muy débil y no llegó a escalar pues hasta el nivel local, ¿no? Entonces, ¿este es un establecimiento de nivel 1, de nivel 2? Un establecimiento de salud de nivel 1, 1-4. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de atender partos y hay un espacio para el internamiento también. De acuerdo. ¿Esta obstetra, cómo se llamaba? ¿Te acuerdas el nombre? Sí, Rosa Paredes. Rosa Paredes, entonces habla de estas precariedades, habla de pocos dispuestos a comerse un pleito por esta lógica de la interculturalidad. Luego viajas a Huancavelica. Sí, luego viajo a Huancavelica, llego a Churcampa, recibí el apoyo de profesionales de la salud muy comprometidos como Hans, otro obstetra, que él sí permanece todavía en el establecimiento de salud. Cuando yo lo conocí, él era parte del equipo de obstetras que se encargaban de prestar la atención a las mujeres que estaban próximas a dar a luz, y ahora él es pues médico jefe del establecimiento de salud, y espero que también el enfoque de interculturalidad pues haya cobrado mayor relevancia. ¿Él lo tenía claro? Sí, él tenía claro el enfoque. Conocía muy de cerca la historia de las familias también, por el trabajo comunitario que además él realizaba. ¿Se involucró? Sí, se involucró mucho con las familias. Es un médico que habla con su comunidad, que se aproxima a ella, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, aun cuando él tiene esas convicciones personales, el mismo entorno, ¿no? El hecho de que... Por supuesto. Él es parte de un sistema, digamos. De un sistema, y de lo cual colegas suyas, finalmente no compartían este enfoque. No te creo. Sí, entonces él era el único abanderado, por así decirlo, respecto a la adecuación cultural de los servicios, o mejor dicho, colocar este tema de la pertinencia cultural, es decir, de establecer este diálogo, pero lamentablemente pues quienes toman las decisiones son ya sea el médico jefe, claro, no, lo entiendo. Claro, las otras instancias de salud. Cuéntame, ¿qué discusión podría haber tenido este doctor Hans, como tú lo llamas, con su personal? Él es obstetra, en realidad no es médico, es licenciado en obstetricia. ¿De acuerdo? Y él trataba así de que el parto vertical se diera pues en las mejores condiciones de salubridad, facilitando la compañía de la pareja o de la persona que eligiera la mujer que iba a dar a luz, ¿no? Lamentablemente sus colegas no pensaban así. Se requería un trabajo articulado con, por ejemplo, el enfermero o la enfermera a cargo y con otro profesional o técnico o asistencial que pudiera también pues completar todo el circuito, ¿no? Es decir, no solamente está el hecho de que la mujer dé a luz de manera vertical, sino también debe ir acompañado, por ejemplo, del apego precoz, ¿no? Es decir, de que inmediatamente le entreguen el niño. Exacto, el niño nace o la niña nace, tiene que haber un contacto con la madre. Entonces, es toda esta serie de prácticas que muchas veces pues no terminaban de darse, ¿no? Entiendo. Y a pesar del trabajo comunitario y de lo sensibilizado que estaba este profesional en obstetricia, lamentablemente también habían desconfianzas de él hacia el sistema, ¿no? Porque él me comentaba que su esposa, por ejemplo, dio a luz en Ayacucho, ¿no? Aun cuando él y toda su familia viven ahí en Churcampa. Entonces, lo que sucede es que también, sí, lo que sucede que son también, paradigmas difíciles de cambiar, por supuesto. Exacto. Y lo que sucede también es que la norma técnica, tanto la del 2009 como la del 2016, sigue teniendo un enfoque paternalista. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, te especifica permitir el uso de tales hierbas, permitir el acompañamiento de la pareja,
permitir que las mujeres traigan su chumpi, que es la faja que se colocan para evitar que, según lo que ellas dicen, que la matriz del vientre materno se suba al estómago, ¿no? O permitir que se coloque una calabaza sobre el vientre materno para evitar también que pues las contracciones sean muy fuertes, ¿no? Pero bajo esa premisa sigue habiendo pues una suerte de yo indico qué es lo que está permitido en mi servicio, qué es lo que estoy facilitando que se dé, cuando en realidad pues la mirada occidental no es la única mirada que existe. En otros países en el mundo la medicina tradicional, la medicina alternativa son parte también del sistema sanitario. Entonces todavía se siente en el discurso mismo, incluso de los profesionales de la salud, que hablamos del paciente, ¿no? Cuando en realidad son mujeres las que están siendo atendidas. No hay un paciente en masculino que sea quien dé a luz, ¿no? Entonces, sutilezas en el lenguaje y sutilezas también en el sentido de que seguimos mirando a estos usuarios y a estas usuarias de los servicios de salud como aquellos y aquellas que tienen que estar a la expectativa de lo que brinda el servicio, cuando en realidad podría trabajarse en una lógica de una construcción colectiva. Permíteme ser abogado del diablo un momento, pero si este licenciado en obstetricia, para favorecer la interculturalidad, se sale del sistema o dialoga interculturalmente, ¿no es cierto?, permitiendo determinadas cosas, y algo sale mal, ¿el sistema no se lo va a perdonar, Connie? Es cierto, el sistema no se lo va a perdonar. Por eso es importante que las políticas del Ministerio de Salud que se emiten desde el nivel central puedan ir acoplando distintas percepciones, ¿no? Entonces, y ahí es importante escuchar a las mujeres, porque muchas veces nos encontramos con, por un lado, el discurso del personal de salud que te dice, sí, yo respeto sus prácticas culturales, la atención es cálida, pero del otro lado es importante escuchar la voz de las usuarias, y en este caso, cuando conversaba con ellas, porque probablemente Hans era el único sensibilizado en la materia, pero él no trabaja solo, trabaja con otro equipo de obstetras que finalmente atendían también a las mujeres, y ellas me referían, no, en ningún momento me explicaron que tenía la posibilidad en la sala de parto vertical de elegir entre esa opción o hacerlo en la camilla, ¿no? Que también es válido, porque la sala de parto finalmente te muestra las dos opciones. Lo importante es que la mujer pueda decidir, por supuesto, que pueda decidir, pero en base a la información previa que se le da en la consejería, ¿no? En la consejería que dan las obstetrices y los obstetras. Entonces, en ese sentido, ellas me decían, no, en ningún momento me explicaron, tengo estas dos alternativas, puedo elegir alguna de ellas. Entonces, ahí se vulnera un derecho, que es el de pues que ellas elijan de manera informada. En segundo lugar, tampoco se hizo una planificación de mi parto, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso también es parte de la consejería. La planificación del parto se da en este proceso previo, donde pues se organiza la familia y ve las mejores alternativas para llevar a cabo este proceso. Y en tercer lugar, nunca tampoco recibí una consejería, una sesión de psicoprofilaxis, porque en efecto no hay una sala de psicoprofilaxis y es un establecimiento de salud materno, infantil. Y es increíble que no tenga una sala de psicoprofilaxis en la cual las mujeres puedan desarrollar estos ejercicios previos de relajación, de estimulación frente al parto. Entonces, y eso es una carencia del sistema. Eso no es algo que dependa únicamente del personal de salud, sino que de quien toma las decisiones en el centro de salud. No había una casa materna tampoco, la más cercana era la casa materna que estaba en el puesto de salud de Ojopampa, que es una localidad que está a unos
45 minutos aproximadamente, que es un establecimiento de menor capacidad resolutiva, que no atiende partos, pero que tiene pues una casa materna, ¿no? Y de la cual se refieren a las madres hacia Churcampa. Una última pregunta, y lo planteo como hipótesis. ¿Es posible que el Ministerio de Salud sea cauteloso en la aplicación de políticas o de enfoques interculturales en la medida que no haya evidencia científica suficiente como para respaldar sus decisiones en un nivel 1, 2 o 3? Es decir, ¿hay evidencias que el parto vertical es mejor, no produce muerte materna, los niños nacen saludables? Es decir, ¿hay evidencia científica que lo respalde? Sí, en muchos países en el mundo se da el parto vertical. El parto vertical es una práctica ancestral en la cual pues las mujeres, como parte de su cosmovisión, y no solamente por una cuestión cultural, sino que además ellas manifiestan que en efecto es menos doloroso, es más fácil, es más rápido, pero claro, eso en contraposición a lo que el personal de salud tiene que hacer, porque tiene que estar también en cuclillas, el personal de salud, es más engorroso para ellos, demanda otro tipo de condiciones de salubridad también, pero sí existen incluso investigaciones sobre costo-efectividad. Estoy imaginando a ese médico en cuclillas recibiendo un niño, que no es el tradicional médico ¿no? O sentado de porque pie. La camilla se inventó para la comodidad del médico. O sea, ese es el real fondo de esta cuestión. Sí, de que existe evidencia, sí la hay. Sí la hay, o sea, no es un problema de evidencia. No es un problema. Solo quería agregar algo más. Por favor, ya para terminar, Connie, que el tiempo nos gana. Respecto a esta cuestión de garantizar los derechos de las mujeres, algo que también ellas me mencionaban, que era en efecto que ellas deseaban recibir la atención en su lengua materna. Bueno. Y eso lamentablemente ha sido vulnerado sistemáticamente a lo largo de muchos años en este tipo de comunidades, aun cuando tenemos una ley de los usuarios y usuarias de los servicios de salud donde explícitamente se menciona que las personas deben recibir atención en su lengua materna. Correcto. Entonces, ahí son carencias del mismo sistema que debe de atender y que todavía pues no se están aplicando, aun cuando además existe una guía desde el Ministerio de Cultura, que es más que reciente, es del 2015, sobre la aplicación del enfoque de la pertinencia cultural, ¿no? Entonces, por eso importante el trabajo articulado. Connie, queda clarísimo. Muchísimas gracias. No solo por haber estado acá, sino por esta investigación que tiene que seguramente caer en manos del personal del Ministerio de Salud, sobre todo aquel que está en las altas instancias y toma decisiones de lo que ocurre en las pequeñas comunidades de nuestro país. Muchas gracias, Connie. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Momento de hacer un alto, una pausa, pero no se vaya. Seguimos con más en Espacio de Gestión. Muy bien, seguimos en Espacio de Gestión y no es ajeno el tema de la tecnología en este programa. Lo hemos hablado ya antes. Es verdad que lo hemos hecho a partir de las TICs, pero no lo hemos hecho a partir del mundo de la robótica. La industrialización, los procesos industriales mayores obligan a que los robots, a que las piezas que se mueven con autonomía, de alguna manera estén presentes en los procesos de desarrollo. En ese sentido, la robótica debería estar al alcance de todos y de todas. Pero ¿cómo hacer que estén al alcance de todos y de todas en un país donde el quechua es el idioma materno y donde la robótica también debería estar allí, por supuesto? Bueno, hay un esfuerzo muy importante del Instituto Von Braun y de sus docentes e investigadores por intentar que la robótica pueda llegar a los lugares más lejanos del país en quechua. Y eso es un reto bien potente, es un reto muy interesante. Quiero presentarles a Hugo Ramos. Él es docente de robótica educativa. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. Gracias de todos modos, y realmente lo que nosotros estamos proponiendo es eso, ¿no? Ver la alternativa a nuestro idioma, y hacerlo un poco más a lo actual. Muy interesante. Y también está Daniel Inahuilca, que es parte del Instituto Von Braun. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿no? Qué gusto tenerte aquí también. Sí, gracias, igualmente. A ver,
Ya la robótica es una complicación en términos generales y la robótica es doblemente complicada si tenemos que llevarla al quechua. Primero cuéntenme cómo llegan al mundo de la robótica y cómo esta es parte del desarrollo y el trabajo que hacen en el instituto, Daniel. Claro, todo el Instituto Von Braun ya tiene más de 25 años trabajando con la robótica educativa, ¿no? Entonces todo surgió a trabajar con el quechua, ¿no? Vocablos tecnológicos que actualmente estamos trabajando. Todo es un proceso de varios años de trabajo. De varios años. Varios años de trabajo. Todo empezó desde el 96, que tuvimos un proyecto de capacitación a chicos, que bueno, el contrato estuvo netamente en español, pero al llegar al sitio nos llegamos a dar cuenta de que más del 60% hablaban quechua. Entonces, nosotros, ahí fue nuestro gran reto, en donde que pudimos trabajar, ¿no? En quechua, tuvimos que traducir el software en quechua. Claro. Y todo trabajarlo netamente en quechua. Entonces, eso nos inspiró a trabajar mucho más seguido. De acuerdo. Con el quechua. Entonces, de ahí empezamos a investigar, a todo. Entonces, hasta hoy que pudimos sacar vocablos tecnológicos. Si nosotros buscamos, por ejemplo... Claro, la palabra chip en quechua, ¿no es cierto? Exacto, no. Es netamente que trabajar en una lengua materna es muy rico, ya que muchas personas en los distintos lugares van a poder entender lo que es la tecnología. Pero Daniel, no te adelantes porque tengo antes datos que conocer de todo este proyecto fantástico. Y quiero presentarle a Hugo, cuando comienzan a hacer robótica, la hacen pensando en qué aplicaciones, pensada para qué soluciones la robótica. A ver, lo que nosotros hemos empezado a trabajar esto fue para, por ejemplo, que un niño, digamos que estaba normal, trabaja, pero como dice Daniel, que cuando nosotros fuimos a ese lugar, que los niños hablaban quechua. Y entonces a partir de eso nos empezamos a aplicar que hay un software que es el Wido, que se trabaja en las escuelas primarias nacionales. Wido, ok, no lo conocía. Sí, es el software que se utiliza en las zonas primarias o escuelas primarias que del Estado para aprender nacional. Robótica en términos incipientes, digamos, Claro, primeros pasos. Es básico, claro, lo básico, ¿no? Los primeros pasos. Entonces, a partir de eso, empezamos a utilizar o a cambiar esas palabras que, si bien es cierto, el software viene en inglés, que ya que todas las robóticas se generen en otros países, que no es netamente en el Perú. Así es, viene de los países industrializados, básicamente, ¿no? Y por esa razón decimos que ya, si viene en español o viene en inglés, ¿por qué no hacerlo en quechua? Claro. Y empezamos de ahí a base a hacer a quechua para que puedan entender a los niños, para que puedan tener sus clases, ¿no? Empieza así y eso todos los niños ya empezaron a captar más de lo que de repente era un poco más... Si era su lengua, claro. Es natural que sea así, ¿no es cierto? Así es. Ok. Ahora, Daniel, ¿cómo es el proceso de traslado de lenguaje? ¿Trabajas con traductores? ¿Te buscas gente que hable el quechua de nacimiento? ¿Qué quechua además? Porque hay un quechua sureño, hay un quechua del centro. ¿Cómo comienzan a organizar el idioma que van a usar? Claro, netamente el instituto capta a chicos de distintos departamentos, como es Huancavelica, Cusco, Ayacucho, ¿no? Quechua hablantes. Entonces, ahí empezó con los alumnos mismos. Ellos mismos se empezó a traducir. Ya que la robótica es el síntesis de desarrollo humano. Por supuesto. ¿No? Entonces, eso pudimos hacer. Netamente los chicos venían. Ellos llevaban un curso durante la carrera de robótica educativa, ¿no? Entonces, los chicos muy interesados, entonces empezamos a traducir, y así es como se llegó a tener los vocablos tecnológicos. De acuerdo. ¿Es un proceso lento? ¿Tomó tiempo? ¿O rápidamente fueron encadenando una cosa con otra? Sí, de todos modos, como todo trabajo como todo proyecto es lento, ¿no? Se va pasando. Por ejemplo, en unos inicios, si bien es cierto que todas las palabras para poder encontrar o para poder traducir era un poco complejo, ya que de repente teníamos que ver el concepto primero, ver la letra, ¿no? Y el concepto y a qué hace referencia.
porque no es fácil de repente traducirlo, decirle que ya esto es netamente así. No, primero tenemos que ver qué función cumple para poder llegar a la palabra correcta para que se pueda significar. Claro. Y entonces, a través de eso inició, ¿no? Paso por paso inició. Y también de repente consultamos a otros profesores o de repente diccionarios, pero concordando con eso para poder generar nuevas palabras. Entiendo. Me parece interesante. Ahora, si yo enseño robótica en quechua, es porque la población quechua hablante va a hacer uso de esa tecnología. Efectivamente. ¿Han podido ustedes saber, conocer, acercarse a alguna experiencia donde estén haciendo robótica? Porque si no, ¿cuál sería el sentido, Daniel? Claro, netamente el Ministerio de Educación hace un par de 4 años más o menos repartió más de 20.000 instituciones, que es un kit de robótica Widu. Ok, ¿en qué consiste ese kit? ¿Cómo es? ¿Qué tiene? Ese kit netamente tiene vigas, planchas, piezas de construcción, motores, un poco como un Lego, digamos. Exacto. Una cosa así. Netamente el Instituto Bombrado trabaja con Lego. Ok. Con Lego Education. De acuerdo. Hay 2 líneas, que es Lego Education y Lego Juguetes, ¿no? Correcto. Nosotros trabajamos con la línea Education, ¿no? Línea Claro. educativa. Y está comprobado que el quechua todos tienen derecho a recibir una educación en su lengua nativa. Netamente. Absolutamente. Y es algo, no es justo que más de 50 años hayamos dejado de lado el quechua, ¿no? Los incas eran tecnológicos, netamente, ¿no? Entonces, según las estadísticas dicen que solo el 20% del país habla el quechua en su vida cotidiana, pero yo creo que eso no es cierto, ¿no? Puede ser un número más alto, dices tú. Yo creo que puede ser un 30 o 40%. Bueno, y hay quechohablantes que hablan en castellano porque se ha normalizado el castellano, pero tienen el quechua ahí, digamos. Exacto, ¿no? pero lo esconden el quechua, ¿por qué? Ok. Por miedo a tal vez una discriminación. Ok, cierta vergüenza en algún cierta caso, vergüenza ¿no? en algunos casos. Creo pero que va cambiando eso, Daniel. En los Sí. últimos años el quechua va cogiendo empoderamiento. Claro, netamente, y eso es lo que netamente nosotros queremos. Queremos queremos que suba ese porcentaje, ¿no? Entonces, si les entiendo bien, Hugo, Daniel, Hugo, el sentido de esto era netamente educativo. Era poder impactar en los chicos para el uso de este kit y de estos softwares, digamos, en términos educativos. Pero ¿no lo han pensado en términos de la gran industria? ¿Hugo? A ver, sí, de todos modos, ese te está haciendo un proyecto, como dice, un proyecto base, ¿no? Puede hacer de aquí de repente más adelante, se puede ir a otros campos, ¿no? claro. Y como así, ¿no? Esto no se pensaba tampoco salir así, de este modo, porque si bien es cierto que el quechua empezaba a salir aparte de cantos, a base de esas cosas, Claro, pero nunca a partir de robótica, claro, digamos, nunca ¿no? a partir de robótica, Claro. nunca de repente a partir de educación, que es tecnológico. Claro. Si bien es cierto, también hay educación que hacen en lenguas o enseñan quechua para comunicaciones, Claro. o de repente para otras áreas, ¿no? Pero no en tecnología. Por ejemplo, a ver si mi ejemplo no es muy zafado, ustedes me dirán, porque conocen más del tema. Si yo trabajo en una zona donde hay piscigranjas de trucha, y para darle valor agregado a esa trucha hacemos una pequeña planta conservera o que le dé valor agregado al producto trucha. Pero además esa planta la tecnifico, y la tecnifico con algunos elementos de robótica que pueden hacer que la producción sea más eficiente, de mayor calidad, más limpia, más automatizada. Y resulta que ahí todos hablan en quechua y el quechua es el idioma en el que se mueven estos robots. Eso es lo que estoy pensando, Daniel. Exacto, efectivamente, ¿no? Eso es lo que está en lo correcto. En cualquier lugar, como dice una piscigranja, un criadero de Un criadero, truchas, por ejemplo. ¿no? Más que todo va a ayudar a que una persona no esté constante en una máquina, Claro. que podría ser en algo valor agregado, Claro. que lo podemos. Va a impactar en lo laboral, pero va a tener otros beneficios, ¿no Claro, es cierto? exactamente. Ahora, nosotros netamente trabajamos con una metodología Ya, en el cuéntame. instituto, ¿no? Es la metodología Aprender Creando. Aprender creando. Aprender creando. ¿Es propia del instituto? Exacto, netamente es propia del instituto. Todos los años que le mencioné, que son más de 25 años, Ujú. nosotros estamos trabajando con esa metodología, en donde que consiste que
el aprender creando nos permite desarrollar las capacidades socioemocionales y tecnodigitales. Okay. ¿No? Son unas habilidades que nosotros podemos tener, ya sea en la parte tecnológica, en la parte donde que nosotros podemos trabajar en equipo, con responsabilidad, ¿no? Entonces eso vamos. Ahora, el aprender creando netamente quiere decir de que vamos a trabajar todo lo que pensamos con las manos, ¿no? Ahora ahí está también, se dice que, o bueno, es más seguro que las personas, los niños y jóvenes, no entienden lo que hablan, lo que escuchan y lo que leen, ¿no? Eso es, en cualquier parte del mundo, yo creo que es el problema. Es por ello que muchas personas están dejando de lado todo lo que hacen, ¿no? Y Vamos a volver con eso, porque ese es un tema más de fondo, digamos, ¿no es cierto? El uso del lenguaje para el aprendizaje y cómo podría estar perdiéndose a partir de lo audiovisual, por ejemplo, y de otras posibilidades que están apareciendo en la actualidad, ¿no es cierto? Exacto. Pero hagámoslo después de la pausa, ¿les parece? Exacto. Daniel, Hugo, muchas gracias de tenerlos en el programa. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Quiero contarles, si se acaban de incorporar a la señal de Zona PUC, estamos con Hugo Ramos y con Daniel Ninahuilca. Ambos son del Instituto Von Braun y estamos hablando de alfabetización digital, pero en quechua. ¿Qué significa esto? Que en el país donde 20-30% de personas tienen como lengua materna el quechua, no es posible que la robótica no esté en inglés, esté en castellano, pero no esté al alcance de una población tan vasta. Y ellos nos están contando de este esfuerzo. ¿Cuánto tiempo tomó hacer el libro, Hugo? Mira, el libro ha tomado más de 2 años, algo así. 2 años. Sí. 2 años. Claro, porque como le decía, ¿no? No ha sido fácil pues, de repente buscar los vocablos tecnológicos. ¿Cómo hacían ahí? Primero teníamos que ver la utilidad de cada pieza. Digamos Ya. que del Lego, Ajá. teníamos que ver cada pieza de funciones De acuerdo. que hacía. Por ejemplo, un engranaje, ¿qué es lo que hacía? Perfecto. ¿Qué haces ahí? Para poderlo traducir teníamos que ver la estructura. ¿Cómo lo vemos a un engranaje? Que vemos que es el círculo, que tiene dientes alrededor, todo. Y a partir de eso lo empezamos a traducir. Ok. Y lo decimos, ¿no? Quiero hijo muyo. De acuerdo. Y cuando sometieron, no sé si lo hicieron, Daniel, pero seguro que sí, el libro a quechuahablantes totales, a gente que tiene más experiencia en el manejo del quechua, y vio esta publicación, ¿qué dijo, Daniel? ¿Cómo lo vio? ¿Qué sintió? ¿Qué le pareció? Bueno, actualmente tenemos un convenio con INALCO, que es la Soborna de París, Ajá. ¿no? Que INALCO es de la lengua materna. Ya. Entonces, nosotros le mandamos el libro Le mandaron el libro. y también vino uno de sus representantes aquí al instituto y Ajá. trabajó con nosotros. Entonces, el libro lo vio la persona o la institución más importante del mundo en el lenguaje quechua. ¿Ya? ¿Y ¿no? qué dijo? Entonces, se quedó asombrado netamente porque no existe tecnología en quechua. No existen los vocablos tecnológicos en quechua. Claro. Y también ahora estamos trabajando con el MIT, con el Instituto de Massachusetts, Ya. que podemos decir la institución Top en el mundo. top en el digamos, mundo no en hay más que tecnología. eso, digamos, Claro. ¿no? Claro. Y estamos trabajando y estamos sacando un Scratch en quechua. Y yo aproximo que en julio ya está saliendo el Scratch ¿Qué es un 2.0. Scratch? Es un programa de programación, es un En software de quechua. programación en quechua, Eso es extraordinario. ¿no? Por ejemplo, si un alfarero quiere hablar de tecnología ligada a la alfarería, a la cerámica, al barro, y quiere usar criterios claves para el diseño y manufactura de un torno de alfarero, tendría que decir Mananfaltay, Yanapucaicuna, Alfarerupa, Turnún, Ruranapaj. Claro. Es fantástico lo que están haciendo. Sí, de todo modo, porque como digo, esto le va a ayudar de repente a personas quechuahablantes que están Así es. que están queriendo dejar su quechua, esto ya lo empieza a ayudar, ¿no? Claro. A esas personas a poder querer profundizar su idioma o de repente revalorar todo lo que está ahí. Mira, Daniel, lo que decía Hugo, ¿no? La rampa. Entonces la defines, ¿no? Claro. Permite elevar cargas de una manera más fácil que haciendo de forma vertical, en fin. Exacto. Y luego viene la traducción en quechua, ¿no?
Yanapakun, Huichay Kunahuan, bueno, en fin, no es mi idioma, no lo conozco mucho. Yasak Kunata, Ucaristín, Apaikun. Ahí está, pues. ¿Ustedes hablan quechua, muchachos? Sí, Sí, claro. sí, nosotros hablamos Estoy quechua. hablando pésimo, ¿no es cierto? No, bueno, Bueno, Pero en fin, entiendo esto. Ahora, ¿cuántos ejemplares del libro de alfabetización digital han podido publicar? bueno, este es el primer libro que se publicó, Ajá. pero ¿1.000 ejemplares? ¿5.000 ejemplares? ¿Cuántos? no tendría un número exacto, Ya. pero sí tenemos muy buena cantidad. Muy ¿no? buena Muy cantidad. buena cantidad. De ¿no? acuerdo. Entonces, y netamente que es como te estuve comentando, ¿no? Estábamos trabajando, tenemos convenio con las dos instituciones Ujú. más grandes Ujú. y el Instituto Don Bravo también trabaja netamente mucho con la robótica educativa. Con la robótica educativa. Exacto. Y ahora, en términos generales, ¿han visto ustedes a los chicos ilusionados con la robótica? ¿Les gusta? ¿Lo toman como un juego? ¿Es curiosidad? ¿Qué han encontrado, Hugo? Sí, Tú a como ver. docente, digamos. mira, yo a mi experiencia, yo veo que cuando un joven llega como todo joven llega y dice, no, bueno, esto lo puedo ver como juguete, voy a Ajá. jugar. Pero entonces empieza a agarrar cada pieza, empieza a agarrar, a armar y dice, no, uy, esto sí es un poco para que le haga pensar. Y hay algunos que dicen que de repente no tienen esa habilidad para poder construir o para poder Claro. poner las O piezas sea, en el su juego lugar. se transforma en En- curiosidad y la claro. curiosidad en seguir En investigando. sabiduría, claro, ¿no? Y entonces los chicos ahí llegan y dicen, bueno, está interesante. Ok, Hugo, pero Muy- ¿no hay un momento en que el kit agota? O sea, que Claro. necesitaría un kit 2, un kit 3 para seguir avanzando. Claro, eso es lo básico, lo que contaba el Sweet. Y después a partir de eso se va haciendo más avanzado, se van habiendo más kits más avanzados, ¿no? Y que ellos también puedan descubrir o no hacer de lo más simple a lo más complejo, Entiendo. hacer construcciones más complejas. Claro. Sí. Pero para eso necesitarían los materiales. Yo no sé si Claro. estos están a disposición de Sí, los chicos. sí está en disposición. En el instituto lo damos todo en disposición de todo. ¿Y en la escuela pública? Ahora, en la escuela pública, hace rato mencioné que el ministerio repartió a más de Este 20.000 kit, colegios así es. este kit. Ajá. Entonces, yo tuve la experiencia de que cuando fui a hacer unas prácticas preprofesionales, y muchos de mis compañeros fueron a Cusco, a Huancavelica, Ayacucho, pudimos encontrar los kits sellados y todo empolvados. No te creo. Nunca los abrieron. Hemos tenido más de 4 años una tecnología guardada y sin poderlo utilizar. No te creo. Entonces, ¿dónde o cómo vamos a hacer a que la tecnología avance? Si esos kits de tecnología que nosotros trabajamos y le sacamos mucho provecho, ya sea haciendo comunicación, matemática, física, aritmética, guardadas, ¿no? Entonces, Eso es un drama. Eso es sí, tremendo. netamente es un drama. Pero claro, ahí hay un Ministerio de Educación que no ha sabido preparar al maestro, enseñarle qué es lo que tenía que hacer con eso, ¿no es cierto? Y claro, imagínate el dinero perdido, ¿no? Exacto, Ahí. netamente. Es bastante, ¿no? Bastante cantidad que se trabajó. Pero tampoco, ¿no? Queremos seguir trabajando, queremos seguir avanzando. El instituto tiene muchas ganas de capacitar a los docentes, De acuerdo. a los niños. docentes de escuela. Exacto. Actualmente ahorita estamos capacitando en Tacna más de 2.000 profesores. En esto, en Exacto, alfabetización digital en quechua. Claro, netamente en robótica, En robótica educativa. De primaria y acuerdo. secundaria, Oiga, ¿no? pero escúchenme, Daniel Hugo, ¿y la uni? ¿Y la católica? Bueno, ¿Y las eso- universidades que tienen robótica? ¿Ustedes creen que no les gustaría tener un documento como este? Bueno, eso habría que ver con ellos porque, mira, si bien es cierto que esas instituciones, de repente yo vi que San Marcos también es una universidad que tiene ¿Tiene robótica también? No tiene robótica, pero tiene una lengua en quechua. ¿Es verdad? Sí, ¿no? Es Y verdad. entonces puedo ver ahí que solo ellos hacen la parte, como digo, comunicativa, Te ¿no? entiendo. Y no hacen la parte tecnológica, pero también podría ser, no sé, ¿no? Habría que ver cómo son de esas universidades que su modo de tecnológica ingresar, ¿no? Y como la UNI y todo eso. Miren, en el mundo del lenguaje hay una frase que dice, lo que no se dice o no se expresa o no tiene palabra no existe. Y claro, uno se pregunta, quizás las culturas ligadas a lo quechohablante no han ni siquiera tenido aproximación a la robótica porque no han siquiera conocido las palabras para poder referirse a ella. Digamos, ya eso es un obstáculo gigantesco.
Claro. Y ustedes con esto lo que están haciendo es tender puentes y aliviar, digamos, ese desconocimiento. Ahora, los quechohablantes también pueden pasar a su tercera lengua, Ajá. que podría ser el inglés. Ok. Y pasan muy rápido, simplemente por los... ¿Cómo sería? ¿Por las semejanzas lingüísticas? Exacto, por las Ok. semejanzas lingüísticas, ¿no? Es muy rápido. ¿Y te que puede imaginas pasar. que lo hagas sin pasar por el castellano? Sería extraordinario. Claro, además. netamente, extraordinario, ¿no? Y es muy rápido que ellos pueden pasar, Claro. ¿no? Netamente por ser quechohablantes. Porque además, en el fondo, otra cosa que están haciendo ustedes es darle un valor al quechua, es darle un espacio, Exacto. ¿no es cierto? Mira, lo que decían hace ratito, dicen, ¿no? Que de repente los incas o los antiguos peruanos, o Ajá. Peruanos, los sí, ok. peruanos, claro. Los antiguos habitantes de estas Habitantes, tierras. claro, exacto, ok. en nuestra tierra. Si bien es cierto, ellos, dicen que no había escritura o no había ¿no? Quechua, pero realmente sí había, ¿no? Porque si nosotros vemos de dónde surgió las palabras o esos gráficos en las cerámicas, ¿no? Es un modo de escribir o un modo de expresar una literatura. Y también a partir de eso, pues cada persona o cada inca, antepasado nuestro, que tenían su modo de expresar las cosas tecnológicas. Y podemos ver la estructura, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu, cómo lo hicieron. Claro. Es un modo tecnológico que han utilizado. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Y eso lo estamos dejando a un lado. Si nosotros no hablamos en quechua, no hacemos la tecnología actual, lo estamos dejando a un lado. Pero, por Y- ejemplo, todo el tema de esa tecnología que debe estar ligada a la ingeniería, ¿no es cierto? Exacto. Habría que preguntarse también si hoy día hay vocablos en quechua para expresar aquello que estos peruanos antiguos o estos antiguos habitantes de estas tierras hicieron, porque tienen que haber tenido palabras para referirse a toda esa tecnología. Exacto, así como por ejemplo el quipo. Sí, el quipo es Exactamente. un calculador antiguo, como digamos que lo Exactamente. vemos, y pues también es un modo tecnológico que han utilizado ellos, ¿no? Al igual que los otros continentes, culturas que han tenido, por ejemplo el ábaco que ha salido acuerdo. en la zona Ahora, metropolitana. el quipu es una de las representaciones que avanza. Desde ahí empieza la tecnología, ¿no? Que está en el Museo de la Computadora Ok. en California. Ya, El hay un quipu. Hay un quipu y está como representación del inicio de la tecnología. Imagínate. Ahora, bueno, mi experiencia que yo tuve y estuve trabajando netamente hace más de 4 años, 3 años con la robótica, Ya. me pudo llevar a diferentes países. El Instituto Von Brau es organizador de competencias nacionales ¿De robótica? de robótica, que es la WRO, Ajá. y otra es la FLL. Ok. ¿no? Y yo pude participar en la WRO. ¿Pero ¿no? en inglés o en quechua, Daniel? En quechua, mira, Ya. le comento un poco, ¿no? Bueno, en el 2015 participé nacionalmente aquí en Perú. Ya. Tuve la oportunidad de ganar y representar al país en un país que es Qatar, ¿no? Ya. Estamos hablando por los Emiratos Árabes. Por supuesto. No, entonces- Buenas horas de viaje te debes haber pegado, Daniel. Uy, como 32 horas, Claro. ¿no? Entonces, la WRO es organizado por los Ministerios de Educación del Asia. Ah, qué Apoya interesante. bastante a la tecnología. Ya. ¿no? En el 2016 también viajé a la India Ok. y ahora último viajé en el 2017 a Costa Rica. ¿Qué llevabas entre manos? ¿Qué robótica? Netamente la WRO propone retos. Ah, ok. Retos Ok. a solución de problemas. Ok. Y tú vas con tu solución en términos de robótica. Exacto. Correcto. Todos utilizan el mismo material, ¿no? Entonces pero todos llegan al resultado de diferentes maneras, Por pero llegan al supuesto. resultado. El más eficiente, El más eficiente. debe ser el más interesante a la larga, ¿no? Claro. Y es el ganador, ¿no? Ah, Ese me sería. fantástico. Bueno, el tiempo me ha ganado. Yo quiero agradecerles muchísimo que hayan estado aquí, pero más que por haber estado aquí, por esto, por este tremendo esfuerzo de darle al quechua su espacio. Caray. Sí. Y yo creo que pronto tiene que ir la edición en Aymara, que se las van a pedir. ¿Ah? Claro. Claro. Los retos. Justamente el doctor José Linares trabaja mucho, es muy impulsador en esta parte, entonces queremos trabajar mucho y El bastante tema de quechua. las lenguas y los idiomas. Y el quechua en particular. Y más que todo la tecnología, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Gracias, nuevamente. No, gracias, Gracias a a usted por usted. la invitación y pues estamos a disposición. Hugo Ramos, Daniel Inahuilca, un gusto haberlos Un gusto. conocido. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien, con alfabetización digital en quechua. Les juro que era un tema que pensé que no iba a oír en mi vida, pero gracias a los
distintos docentes del Instituto Von Braun, hemos podido aproximarnos a un tema que no es menor, pensando en la cantidad de niños que hablan quechua como lengua materna y que tienen que aprender en su idioma, porque eso es lo justo y eso es lo correcto. Con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión.